Hola, bueno, muchas gracias por la aceptación, por estar acá y compartir. Bueno, yo soy arquitecto de paisaje de formación y parte de mi experiencia la he desarrollado dentro de la administración pública local. Esta cuestión de entrar al doctorado fue muy a raíz de la pandemia. Entonces, bueno, pues estoy acá haciendo un poco un análisis de cuestiones que suceden en el centro histórico de la Ciudad de México y que tienen paralelismos y concordancia con lo que sucede en otras capitales del mundo. Bueno, un poco el contenido va a ser el encuadre de la investigación, un poco contextualizarlos de qué estoy estudiando y dónde, cuál es el enfoque metodológico que estoy dando y algunos resultados preliminares del proceso en términos de la aplicación de algunas políticas urbanas, sus efectos, los conflictos y cómo es que de pronto hay formas de hacer frente a estos conflictos y cómo ha reaccionado sobre todo la ciudadanía, los habitantes del centro histórico. El tema es la política urbana en la Ciudad de México en relación con los efectos en el espacio público, en las formas de habitar y de usar el entorno construido, en el contexto de pues de un urbanismo neoliberal que se ha ido aplicando de modo más fuerte en las últimas décadas en la Ciudad de México. Se consideran pues visiones desde las instituciones, en tanto la forma de gestión del espacio público, su tendencia a la privatización y su transformación en lugar donde convergen problemas y disputas, ¿no? La condición urbana del centro histórico como patrimonio cultural urbano a partir de proyectos de rehabilitación y los efectos socioespaciales que tiene. Se puso o se pone atención especial en las relaciones que se establecen de conflicto, de cooperación o de negociación entre actores sociales, en este caso organizaciones de vecinos organizados, económicos, como desarrolladores o inversionistas en el territorio, y institucionales, ¿no? Como funcionarios públicos y personas desde el gobierno local. Las preguntas que guían la investigación es cuáles son los principales cambios socioespaciales ocurridos en el centro histórico, sobre todo en las últimas 2 décadas, qué políticas y acciones han favorecido esas transformaciones y cuáles han sido los efectos sociales y urbanos en el espacio, en la ciudadanía y en el patrimonio. Bueno, la Ciudad de México es la capital del país. En México, bueno, como saben, estamos, se dice, muy lejos de Dios y muy cerca de los Estados Unidos. Son las 3 ciudades más grandes del país. La Ciudad de México, junto con Sao Paulo y Los Ángeles, pues son las megalópolis del continente. La zona metropolitana de la Ciudad de México, son las 16 alcaldías que forman la ciudad como tal y 58 municipios de la zona conurbada, que, bueno, más o menos somos un aglutinado ahí de 21 millones de habitantes, que, bueno, pues tiene orígenes de patrones de crecimiento disperso a partir de los 70 en una acción de migración campo-ciudad muy intensa, que, bueno, a partir de anillos concéntricos o radiales no homogéneos, bueno, fue creciendo esta mancha voraz que ahora es la Ciudad de México. Más o menos el 30% del territorio de toda esta megalópolis es la ciudad formal en términos administrativos y dentro de ahí somos 9 millones de habitantes más o menos. Pues se caracteriza por ser una ciudad muy desigual, fragmentada, una informalidad laboral casi del 50% y la pobreza urbana más o menos también. Bueno, esto es la Ciudad de México. Toda esta parte es un área de conservación, son bosques y cuestiones agrícolas, y bueno, la mancha como tal, esta es la gris más oscura. Lo que se ha dado en llamar la ciudad central es lo que está en colores, que son las alcaldías al centro. La roja es la alcaldía Cuauhtémoc, donde se encuentra el centro histórico de la ciudad. Más o menos a partir, bueno, este es un plano de marginalidad, como verán, se sigue concentrando parte de la pobreza urbana en el área fundacional. El centro histórico de la Ciudad de México, pues, es este polígono grandote, son más o menos 9 kilómetros, es de los centros históricos más grandes. Ya ven que pues, echaban competencias, ¿no? En ese momento. Entonces, bueno, el área más amarilla fuerte es el área del perímetro A, como de protección, la zona de monumentos, sobre todo que tiene un origen colonial.
pero también prehispánico y tal, ¿no? Bueno, es una ciudad que se funda, o que tiene orígenes desde 1300, ¿no? Mesoamericana, pero bueno, esta es la zona donde hay muchos edificios sede de los poderes coloniales. Si se escarba un poco, bueno, siempre hay arqueología y siempre hay restos arqueológicos. Entonces, bueno, este es el área. Hay una condición de un territorio históricamente fragmentado, ¿no? Entre la ciudad de los españoles y la ciudad de los indígenas, que, bueno, es herencia que todavía prevalece. Esta línea como azul es lo que se debe llamar como el reduccionismo espacial y funcional del área patrimonial, es la zona turística, digamos, donde más se ha invertido en cuestiones de rehabilitación urbana y patrimonialización y tal. Y esta parte roja es como la parte como del habitar popular, ¿no? Esto que se le debe llamar el cinturón de tugurios alrededor del centro histórico. Entonces, bueno, hay una alta diferenciación ahí, una tendencia a la privatización desde arriba, yo digo una hegemónica y excluyente, que es esta cuestión de la turistificación y toda esta parte, y otra popular y de mercados informales, que ambos en tensión tienden a una privatización o una toma del espacio público general. Bueno, un problema general que se identifica es que las políticas urbanas en materia de espacio público y revitalización del centro histórico han colocado al mercado como sujeto central de la economía, patrimonio visto desde un modo muy elitizado, subordinación de lo público a lo privado, una planificación que ha dado lugar más bien a una cuestión de urbanismo de proyectos puntuales, peatonalizaciones, parques, tal, sin una visión general, como que el centro todavía está desarticulado de la visión general de proyecto de ciudad. No es un espacio deseable para vivir para las clases medias y menos para clases más acomodadas, ¿no? Sigue teniendo estos rasgos de los centros históricos que tienen una declinación y que es muy difícil, es un centro muy despoblado. Y bueno, por otro lado, contextualizando un poco, desde el 97 llega, bueno, hay una reforma política y podemos elegir al gobernante de la ciudad. Antes era un distrito federal del presidente. Entonces, desde el 97 gobierna la izquierda en la Ciudad de México, ¿no? Que si bien ha habido avances en términos de derechos sexuales, reproductivos, bueno, un montón, la política urbana siempre va avanzando por el mismo camino, ¿no? Entonces, bueno, este es un poco el marco teórico conceptual, es, bueno, el espacio, el eje es el análisis de la política urbana, espacio público y el conflicto urbano local leído a través de la experiencia participativa de la gente. Bueno, en el universo conceptual del espacio social, donde pues, distintos actores se ubican a partir de su posición de capitales en un contexto de gran desigualdad, ¿no? El método y las técnicas, bueno, revisión documental, participación directa, soy residente del centro, recorridos urbanos y entrevistas semiestructuradas con actores urbanos, ¿no? Sociales, institucionales, económicos, son los más difíciles, ¿no? Casi nunca quieren los inversionistas muy hablar con uno, pero se logró de alguna manera. Y las políticas a las que me estoy enfocando en el análisis son las de revitalización o mejoramiento del espacio público, el rescate del centro histórico y de desarrollo urbano, que tienen que ver con políticas de redensificación de la ciudad central, que sobre todo lo que han hecho es una promoción de negocios inmobiliarios y una flexibilización de la normatividad. Esto, brevemente se los paso, esto es una nota del mes pasado. El mes pasado la Ciudad de México hace un acuerdo con Airbnb y con la UNESCO para una alianza del desarrollo, fortalecimiento y promoción del turismo creativo y los nómadas digitales. Últimamente hay una arribada pues, muy fuerte de norteamericanos que, dada la inflación en ese país, pues están buscando dónde puedan vivir de un modo, pues, porque están siendo expulsados de sus propias ciudades. Entonces, la Ciudad de México llena de gente de Los Ángeles y de Nueva York que de pronto pues están posicionándose muy al centro de la Ciudad de México, por esta cosa de la intensidad, ¿no? Entonces, bueno, un poco cómo se ubica Airbnb en la Ciudad de México y en el centro histórico, en la parte acá de la Alameda, y bueno, la gente ha reaccionado de modo fuerte, por suerte. Entonces, protestas en relación a la regulación, que sabemos que, por ejemplo, esta ciudad lo ha hecho ya en los últimos años, después de los destrozos de especulación del suelo y de las rentas que provocó. Bueno, este es un ejemplo de estas cosas que estoy estudiando que me pareció como muy importante.
El centro histórico, como les decía, los perímetros y tal, y yo elegí 2 laboratorios pequeños de estudio, que hubo una rehabilitación de la Alameda Central. La Alameda Central es el parque antiguo más antiguo del continente, inspirado en la Alameda de Hércules de Sevilla. Se hizo una rehabilitación en 2012, donde un reglamento estricto y una rehabilitación tal, removieron a un montón de usos y prácticas que popularmente se daban en el espacio, para convertirlo en un escenario más favorable para el turismo y para el desarrollo de ciertos negocios inmobiliarios. Y otro es la peatonalización de una de las calles hacia el surponiente del centro, que es la calle de Regina, donde otro proceso se dio muy distinto y una transformación hace más o menos 10 años. Entonces, bueno, estos son un poco datos de cómo las políticas en estos años, que siempre en el discurso están por la redensificación y la importancia del uso habitacional, pues lo que han hecho es al revés. La verdad es que el centro histórico se sigue despoblando. Somos más o menos menos de 100,000 personas que habitamos este perímetro, y más o menos se calcula que hay 2 millones de personas que diariamente lo ocupan como espacio comercial y de concentración de actividades culturales, etcétera, ¿no? En tiempos de pandemia se registraron más o menos 50 desalojos por no pago de rentas y tal. En la Ciudad de México no existe una ley inquilinaria y de protección a la gente que habita. Entonces, el centro tiende a un proceso especulativo fuerte y, bueno, la gente está siendo removida. Bueno, estos son comparativos otra vez de marginalidad, donde vemos que en el 2020 pues está más rojo. 4 minutos. Vamos. Bueno, esta es la calle de Regina. 10 años después de su rehabilitación, que quedó así como muy mona, se empezó a saturar de un fenómeno que le hemos llamado de las chelerías. La chela en México es la cerveza. Entonces son venta de cerveza al mayoreo en una saturación que ha pues minado la condición de habitabilidad de los vecinos. Esa es la Alameda Central, y aquí se ha dado una cuestión más de elitización y de expulsión a partir del desarrollo de hoteles y de lugares de coworking y de Airbnb, etc. Entonces, bueno, se genera un conflicto urbano local entre ciudadanía, política urbana y marco normativo, por un lado, y el otro, ciudadanía y actores económicos, por el otro. Hay una productividad social del conflicto, social, política y jurídica del conflicto, bueno, un poco tomando mele, donde hay ciertas organizaciones que surgen como resistentes ante estos cambios. Básicamente me concentré en el análisis de 2 organizaciones. Una es una plataforma vecinal y un observatorio del centro histórico, que son activistas combativos, denuncian, se movilizan y han hecho una visibilización de la problemática del desplazamiento muy fuerte. Sasquias hacen lo cita ya, ¿no? Eso es así como que hicieron como gran ruido. Clases medias que de pronto con ligas hacia medios de comunicación, periodistas tal, tuvieron la capacidad de visibilizar la problemática. Y otra es un corredor cultural que así ellos se autonombran en otras calles del centro, que ellos más tienden a una cuestión de apropiación del espacio en actividades culturales, trueques y bazares para generar economía local en la zona. Y bueno, estas son un poco imágenes. Esto es lo que hace la plataforma vecinal de resistencia. Protestas, bailes, tocadas, performance callejeros, conciertos, ¿no? Un poco visibilizando las problemáticas, y los otros que más bien tienden a tomar la calle para hacer un cineclub y hacer el trueque y el mercado, y tienen ligas institucionales fuertes que por otro lado les proveen también de ciertas prerrogativas, ¿no? En el territorio y tal. Bueno, un poco lo que les quería mostrar.